Buenas noches, hermanos. Vamos a Queda comenzar. media hora. Ujú. Ok, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Ya es la tercera sesión de este estudio que estamos haciendo de Lucas. Y vamos a ver los siguientes temas de forma directa o indirecta, que es acerca del Mesías, el concepto del Hijo, genealogías, continuidad histórica, autoridad escritural, salvación y evangelio. Y para esto les voy a hacer las siguientes preguntas. De aquí vamos a definir algunos conceptos. Sí, ya llegamos a esta parte en que tenemos que definir ciertos conceptos y ciertas ideas para que podamos entender mejor lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a partir de estas cuatro preguntas a profundizar un poco más digamos que en la respuesta a estas cuatro preguntas. Y para eso necesito que ustedes participen, para ver también qué tanto nos adentramos, qué tanto les voy a explicar, o si ya tienen más o menos noción de las respuestas a estas preguntas. Son estas: ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa Cristo? ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? ¿Qué significa evangelio para los judíos en época de Jesús? Entonces, ¿quién quiere ser voluntario? ¿Quién dice yo? Yo contesto. Puede contestar una, o si se quiere aventar las cuatro, está bien. Les voy a estar haciendo preguntas a raíz de su contestación. Algunas no las van a saber, algunas yo no las sé, pero es importante que podamos platicar y profundizar un poco más en esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Quién dice yo? Yo, Adelante, Lupita. ¿Qué no. significa el nombre de Es Jesús? Salvador, es el Salvador. Salvador. Por Ujú, ahí hay un detalle más, además de Salvador, que es Dios salva. Salva. Ujú. Hay una acción aquí específica de quién es quien realiza esta salvación. La siguiente pregunta derivada de esa es, ¿de qué salva? Específicamente un poco más hablando de Jesús, pues ahí hay un concepto que nos va llevando a qué es lo que vino a hacer Jesús. Nos vino a salvar, pero ¿de qué? Ujú. Entonces, ¿de qué nos podría estar salvando, Lupita? Del pecado principalmente, porque precisamente cuando fue la anunciación, a María le dijeron que él iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, bueno, así ya lo entendemos nosotros, que ahora él vino a qué? A salvarnos del pecado. Claro, en ese momento tendría él que hacer toda la labor del arrepentimiento, como Juan lo había empezado a hacer, ¿no? Entonces, pues él vino a librarnos de eso, a salvarnos del pecado, de la muerte eterna, pues entonces, Ujú. pues esa sería yo creo que corta la definición, ¿no? Porque tendría mucho que hablarse. Ok, acá hay dos cosas. Nos salva del pecado y de la muerte eterna. Entonces tenemos que definir qué es pecado. ¿Qué es pecado, Lupita? El pecado es todo lo que nos aparta del Señor, todo lo que nosotros, bueno, así en una parte, en una breve explicación, es lo que nos aparta del Señor. Lo que, lo que ofende a Dios en un momento, lo que nosotros, a ver, déjame ver bueno, la parte corta es eso, lo que ofende al Señor, lo que a nosotros nos daña incluso. Entonces el pecado es todo aquello que nosotros erramos, pues porque la palabra es eso, errar, es lo que no hacemos correctamente, ¿no? Ok. El pecado, la raíz de la palabra es errar, errar el camino, errar el blanco. Y ya viéndolo en términos bíblicos, sí tiene que ver con todo aquello que nos aleja de Dios o que no va de acuerdo a su justicia. Ahora, aquí entra un debate filosófico, en el sentido de que si este es pecado porque Dios lo define como tal, porque Dios dice que es pecado, o ya es pecado en sí y Dios nada más nombra lo que está mal. Vamos, ahí hay un debate que es de pensarse y después lo platicaremos tal vez, esperemos, pero vamos a Ajá. dejarlo ahí porque vamos a irnos hacia otro lado. Entonces, eh, vamos a ir sintetizando. El pecado tiene consecuencias. Digamos que el pecado es el delito.
pero no es la consecuencia, no es lo que va a provocar. Lo que provoca es lo segundo que mencionaste, es que es la muerte eterna. Eh, y aquí entonces nos hace preguntarnos, ¿quién ejecuta la muerte eterna? ¿Quién, Lupita? Dios. Dios, exactamente. Pero entonces aquí Ujú. alguien que sea ateo o alguien que no sea creyente podría decir, a ver, entonces Dios nos salva del mismo Dios, que es el que hace que nosotros perdamos la vida. Aquí entonces tendríamos que ahondar un poco más en toda esta estructura de por qué Dios nos salva de su misma sentencia. No solamente sería una cuestión de, pues que simplemente ya no muramos ya no muramos Ujú. eternamente y ya. ¿Por qué nos tiene que salvar de algo que él mismo va a ejecutar? ¿No? La Sí. Biblia, aquí para ponerlos también en términos bíblicos, lo que dice la Biblia de lo que nos va a salvar es de su ira. Esta palabra de su ira, ténganla bien en cuenta porque se va a retomar más adelante, pero nos salva de su ira y básicamente su ira se demuestra pues en la destrucción, tanto física como espiritual pues de la creación y particularmente de los seres humanos. A ver, Por aquí me ejemplo, permites un paréntesis. Aquí yo creo que, mira, tendríamos que ver la situación de justicia, ajá, porque ahí es implícita la cuestión. Ahí la justicia del Señor es lo que tenemos que ver para entenderlo bien, yo creo. Entonces, porque ahí va a emanar esta parte de la ira por la justicia de Dios. Entonces, creo que ahí, si eso lo quisieras hacer un poquito más explícito, por favor. claro. Aquí entonces tenemos que empezar a adentrarnos un poco en los atributos de Dios. Este, ¿Cómo es Dios? Tenemos que ver qué es lo que dicen las escrituras para entender un poco de por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios dio libertad, por qué Dios nos ama y es bondadoso. Y otro atributo que es importantísimo y también lo vamos a ver más a detalle en el Evangelio y y más adelante en sesiones posteriores, es la justicia de Dios. Sí, Dios es justo. Sería una injusticia que él perdonara sin ninguna consecuencia a aquellos que practican la injusticia. Sería una vil injusticia, ¿no? Así como que Ujú. él mató a o hay un asesino aquí, ¿no? Que lo tenemos frente a un juez. Si el juez fuera justo, pues le daría una consecuencia a ese asesino. Pero si es injusto, diría, no pasa nada, déjalo en libertad. Entonces, ¿qué pasó con el dolor y la transgresión que hizo este asesino? Ahí practicaría la injusticia. En ese sentido, entonces, el pecado, que es injusticia propiamente, tiene que haber una consecuencia para que realmente se demuestre que Dios es justicia y Dios es justo. Entonces, de ahí que haya todo una serie de elementos que vamos a ahondar más adelante, para entender que no solamente se trata de que Dios nos salve y ya, sino que tiene que cumplir con ciertos criterios para que se demuestren todos sus atributos en armonía y que esto no se vuelva solamente de que Dios es amor y ya, sin mostrar otro elemento que es importante de sus atributos, que es la justicia. De eso vamos a ahondar más adelante porque pues, de eso se trata también el Evangelio. Ok, si se dan cuenta de una sola pregunta del nombre de Jesús, empezamos a ahondar un poco más, porque eso nos lleva más adelante. Tendríamos que preguntarnos también si hay más personajes de la Biblia que tengan este significado. Lo vamos a encontrar que sí. Y hay uno que es un representativo también de lo que veamos la clase pasada, de los tipos y de los antitipos. En este caso es el personaje de Josué, donde hay muchos paralelismos con Jesús. Josué y Jesús significan lo mismo, significan Dios salva. Y de ahí también tendríamos que preguntarnos un poco más de detalles sobre entonces qué significa la ira de Dios, es buena o mala, porque nuestra cultura tiende a poner como algo negativo cuando alguien se enoja, cuando alguien, tiene ira, cuando se demuestra este carácter pues sí, de enojo, de furia.
pero tendríamos que preguntarnos también el por qué y en qué momentos alguien está con esa característica y si entonces hay momentos donde se permite o inclusive es lo deseable. Entonces, bueno, de ahí podríamos ahondar un poco más. Vamos a la siguiente pregunta. No sé si alguien más quiera contestar, si no, pues, tú mismo, Lupita. La siguiente pregunta es, ¿qué significa Cristo? Ungido. Ungido. Ok, te saltaste. Hay algunas cosas, pero vamos pero esa es la respuesta. ¿A qué me refiero Ujú. con que te saltaste algunas cosas? Cristo es el griego de la palabra Mesías en hebreo. Así es. Sí. Cuando hablamos de Mesías es igual, significa lo mismo que Cristo, Ujú, que a su vez significa en español ungido, precisamente lo que acabas de decir. ujú. ¿Qué es ser ungido? Bueno, aquí vamos, pues es el que el Señor, en este caso, pues eligió, bueno, él es el mismo Dios, pero él ya venía con esta característica de ser, de hacer lo que él hizo precisamente porque él era por decirlo así, bueno, él es el mismo Dios, por supuesto, pero él ya venía, como el Mesías, precisamente preparado, por decirlo así, para poder hacer lo que él hizo, o sea, todos los milagros y todo eso. Entonces, él, obviamente ahí se hablaban de a lo mejor ahora de muchos ungidos, ¿no? Pero él en especial es yo creo, el único ungido, el único que podía hacer pues los milagros que se le conocen a él como esa persona elegida para poder hacer todo este tipo de milagros. Ok, Sí. aquí ya hay un sinónimo cultural que es el de que ungido es muy semejante como al elegido, como al escogido. Y sí, por ahí también hay una idea, por ahí va la idea bíblica. Pero en sí, ungido, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Anteriormente era un, Adelante. perdón, sí, anteriormente era la forma en la que se eh, demostraba ante la sociedad o ante el pueblo quién era un elegido por Dios, ya sea como profeta o sumo sacerdote o como rey. Eran las funciones, de hecho, cuando Samuel unge primero a Saúl y después a David, son ungidos, pero Jesucristo es el ungido con letras mayúsculas en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque de ella había profecías, había ya una anunciación, va a haber un elegido, un ungido, un Cristo eh, específico, especial, o sea, completamente apartado de los anteriores ungidos. Perdón, apenas estaba viendo que me quedé con mi estrellita de hace... Y yo, ¿por Ah, qué tengo aquí rojo? yo pensé que tenías Pensé que ahí era un reflejo, pensé que era un sí, reflejo. yo pensé No, que tenías ahí un láser. es una estrellita, pero bueno, ahorita que vi, ¿qué tengo aquí? Esa es la estrellita que estaba jugando con mi hijo. Bueno, Ah, es que es tu láser. Bueno. mi láser. Así Buenas me están noches. apuntando para decir lo correcto. Así es, no vayas a enseñar falsa doctrina porque ahorita te tocan. Este, ok. ¿Y cómo es este proceso de unción? ¿Cómo lo hacían, Jorge? Con aceite. Por eso era, de hecho, unción es eso, ¿no? Derramar Ujú. aceite sobre una persona, sobre un elegido, valga la eh, insistencia, ¿no? Bueno, el ciclo, ¿no? El círculo de palabras. Ok, Redundancia, valga la redundancia. ok. Bueno, básicamente es eso, con aceite. Ok, la unción es esta acción de que se le derrama aceite. ¿Por qué aceite? Eso sí desconozco. Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, a ver, entonces vamos a ir aclarando lo que nos dijo Jorge en ese sentido. La unción tiene el propósito de hacer santo. ¿Y santo qué significa? Apartado, Apartar. pero no apartado como aislado, sino apartado para algo especial.
para un uso Seleccionado. especial. Y se daba la unción a aquello que se quería santificar, tanto a personas como a posiciones, como a objetos. Por ejemplo, el tabernáculo se santificó. Los objetos dedicados al tabernáculo y al templo se santificaron, se uncieron. Los sacerdotes, como tenían una función especial dentro del pueblo de Dios, se santificaron, se les dio la unción. Los reyes, como también tenían una función y una posición especial dentro del pueblo, también se uncían, se santificaban, con esta intención de Ungían. hacerlo para un uso especial. Ya lo platicado, se les derramaba aceite, un aceite específico que lo habla el Pentateuco de cómo se debe de hacer, y ese es el aceite de unción. Pero ¿por qué el aceite? Habríamos que preguntarnos qué propiedades veían pues los habitantes antiguos en época de Moisés o de Abraham, acerca de qué cualidades tenía el aceite que veían como que veían que tenía algo especial para hacer este rito, que es la unción. Dentro de estos aspectos especiales, piensen un poco que se aromatizaba, daba un olor agradable que se mantenía, pero por otro lado también se usaba para mantenerse el fuego o avivarse el fuego. Este, por ejemplo, estaban las lámparas de aceite. Las lámparas de aceite era como una cazuelita donde se le ponía ahí algo, un pabilo o algo, donde se prendía el fuego y el aceite hacía que se mantuviera todavía prendido por un rato hasta que se consumiera. Entonces, ese tipo de atributos lo veían, este, y de alguna manera se simbolizaba a aspectos específicos de ese elemento que es el aceite. El fuego es un elemento muy importante que tiene que ver mucho con la santificación y con la santidad. Lo vamos a ver también más adelante, pero tengan esto en cuenta, estos atributos del aceite, del fuego, de la santificación, de la unción. Y ustedes ya lo mencionaban, hablando de Jesús, era el ungido, o sea, había este proceso de santificación, pero específicamente en Jesús había algo que resaltaba en él, que era el, digamos que el ungido de los ungidos. Y de hecho así se le menciona, ¿no? En ese proceso, los demonios cuando hablan de quién es Jesús, dice, este es el santo de Dios. Hay una relación ahí. La siguiente pregunta, ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? ¿Quién lo contesta? Jesús es Dios. Yo aquí, Es acá hay Dios en un, la... acá hay un estratagema, ¿no? Porque estoy haciendo mal la pregunta. Pero a ver, ¿quién me dice algo acerca de esto? Es Dios en la manifestación del Hijo. Ajá, Se puede manifestar tanto en espíritu como el propio Padre y como Hijo. Cada uno tiene una función específica, concreta, para que actúe el Señor, para que actúe Dios. ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es Dios o el Hijo de Dios? Ambas dos. Ambas dos. Entonces es Dios y el Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Entonces, a ver, aquí es donde ya entramos a cuestiones teológicas, en el sentido de que no es algo, cuando ya nos metemos a detalles, no es tan sencillo de resolver, porque dices, es Dios, va. Pero bueno, cuando lo estaban crucificando, entonces estaban crucificando a Dios mismo. ¿Y qué pasó entonces? No había Dios cuando murió y cuando todavía no resucitaba en esos 3 días, o qué pasó ahí. Y si es Dios, ¿por qué se refiere a Dios? ¿Por qué le ora a Dios si Él es Dios? A ver, ¿qué pasó, no? Si no es Dios, ¿por qué las escrituras dicen que Él es Dios? ¿Por qué cuando se refieren a Jesús lo dicen como Dios o Hijo de Dios? ¿O por qué se refieren a Él, como el Señor? Si se dan cuenta, cuando empiecen a ver estas palabras, estos títulos que se le designan a Jesús, el Señor al principio se le empiezan se le refiere mucho a Dios, se refieren a Dios cuando dicen el Señor,
pero después se refieren a Jesús, el Señor, no cambia el título, y puede ser solamente un título de autoridad y ya, ¿no? Como de amo. O sea, amo es Dios, pero también Jesús, pero pueden compartir el mismo título. Pero también se van a dar cuenta que muchas de las escrituras se refieren a Jesús como el mismo Dios, y es donde ahí nos empieza a hacer pues eco de estas preguntas de, a ver, si es Dios, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué también se refiere como el Hijo de Dios? Entonces, ¿es o no es? Y bien dijiste, son ambas dos, pero el entender esto con más profundidad no es tan sencillo, tiene su complicación y es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar también al leer los evangelios. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ah, esto de Hijo de Dios también hay que analizar algo. El concepto de hijo en la antigüedad no es, era un poco más profundo de lo que lo tenemos ahorita. Alguien que era un hijo de, era como decir, es que tiene los atributos de tal persona. No necesariamente que fuera descendiente directo de. Y esto también se refleja en las genealogías. Y es curioso, ahorita lo vamos a ver, porque precisamente cuando es bautizado y cuando la voz en el cielo dice, este es mi hijo amado, después de eso es cuando empieza la genealogía de Jesús, donde habla desde José y va terminando hasta Dios. No sé si se dieron cuenta de eso. Como explicando, por eso lo dijo Dios, porque aquí está la genealogía y aquí está la explicación de por qué es el Hijo de Dios. Después de tantos descendientes, llegamos a Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, aquí la intención del autor es que veamos esta parte, ¿no? De que sí viene de Dios, ya sea de forma espiritual, porque se encarnó aquí en la tierra, pero también de forma física, porque su descendencia viene a través de toda esta línea que va por personajes importantes como David, como Abraham, como Adán, y llega hasta Dios mismo, que fue el que creó. Y esta expresión de hijo también, pues habla de esto, ¿no? Alguien que se decía hijo de, es porque tiene los atributos de su papá, de su padre. Y esto es algo muy claro en el pensamiento judío, y lo vamos a ver también cómo se desarrolla este pensamiento en el Evangelio. La última pregunta, ¿qué significa Evangelio para los judíos en la época de Jesús? Primero, ¿qué significa la palabra Evangelio? Y de ahí, ¿qué significaba para los judíos en la época de Jesús? ¿Quién contesta esta? ¿Quién se avienta? Pues Yo creo buena que la más nueva, ¿no? sencilla de las cuatro. Entonces, Buena nueva. Y en ese entonces, antes de la redacción propia de lo que hoy llamamos o conocemos como evangelios, era más que nada la promesa que se le había hecho al pueblo, que iba a llegar un Salvador, ¿no? Que iba a llegar alguien que los iba a liberar. Obviamente ya enmarca cuestiones más espirituales, ¿no? En este caso, lo que mencionaba en un principio Lupita, nos va a liberar del pecado, pero también había la división en la ceguera espiritual de Israel. Esperaban una liberación política, una liberación del yugo romano. Pero el Evangelio es la buena nueva de que Dios había llegado a la tierra y que iba a salvar a su pueblo. ok, sí. Eh, Esto de la buena nueva, la buena noticia, Eu, que es bueno, y Angelión, que es mensaje, de ahí Ángel, que es un mensajero, este, habla de buenas noticias, no de cualquier buena noticia. Si yo digo, es que hoy comí algo que me gustaba, eso no es evangelio. Es una buena noticia para mí, pero no es evangelio. Las buenas noticias en ese sentido se usaba en esa época para noticias de Estado, donde si se designaba un emperador, si se ganaba alguna batalla, algo importante para el Estado, eso era el evangelio, era una noticia a nivel pueblo, a nivel nación, que anunciaba algo bueno para toda esa nación. Entonces, para los judíos tenían en cuenta estas buenas noticias, y así en algunas versiones lo traduce, no lo traduce como evangelio, sino lo traduce como buenas noticias, y también es algo que debieron haber ahí más o menos anotado,
cuando estuvieron leyendo el Evangelio. Para los judíos, entonces el Evangelio a nivel físico era el mensaje de que Dios iba a restituir su nación como una nación libre y como una nación eterna, una nación que iba a dominar los demás pueblos, las demás naciones, y que iba a, y que ya iba a permanecer, ya nunca más lo iban a conquistar. Esa era la idea de los judíos. De ahí diferentes interpretaciones, como ciertos grupos de judíos que eran los celotes que decían que eso iba a ser muy literal, ¿no? Y ellos eran básicamente guerrilleros, algunos eran sicarios que pues, estaban en contra del Imperio Romano por las armas. Uno de los discípulos de Jesús era un celote, entonces es curioso, ¿no? Eso. Desde ahí las interpretaciones más espirituales, donde habla que es un reino espiritual y que donde ahí es donde más se acerca un poco más Jesús, pero era lo que tenían como evangelio. Ahora, ¿por qué los evangelios se llaman evangelios entonces? Porque precisamente narran esa historia de Jesús, porque a través de Jesús se cumple esta expectativa de que viene alguien de parte de Dios, el ungido, que es el rey, aquel que va a ser el santificado o el santo de Dios. Ojo, aquí nada más estamos hablando de la parte mesiánica, también la parte sacerdotal se cumple en Jesús, en su unción, pero eso lo vamos a ver tal vez en otra ocasión. Entonces, a través de este rey que es el santo, el ungido, se va a cumplir la llegada del nuevo reino. Ojo, esta palabra del reino de Dios, vean cuántas veces se empieza a repetir a partir de que Jesús la menciona. Y vean en qué momento la mencionó. Ahorita tal vez platicaremos un poco más de eso. Entonces, por eso son los 4 evangelios, porque hablan acerca de que se cumple esto, de que va a venir un rey a libertar al pueblo de Dios y a hacer su reino eterno, donde se van a someter todas las naciones. Voy a insistir, esto tiene todavía varias interpretaciones, pero este es el evangelio en sí. Y que ya con Jesús se extiende más, porque Pablo en Corintios lo empieza a decir, cuál es el evangelio que él anuncia, acerca de que llega el Mesías, de que está con sus 12 apóstoles, de que lo crucifican y resucita y está ahorita en el trono, en el cielo, junto a Dios, en el trono celestial. Y esto, tiene todavía más implicaciones que las detallan más en las cartas del Nuevo Testamento. Pero bueno, asentando estos conceptos, definiéndolos, ya podemos adentrarnos un poco más a detalles del Evangelio, específicamente el Evangelio de Lucas. Antes de que se corte la transmisión, les voy a enseñar algunas diapositivas. Me dice si me ven. Aquí. Sí, sí se ve. Ok. Hablando de la unción, acerca del aceite, les comentaba este ejemplo de la lámpara de aceite. Esta es una lámpara de aceite antigua, por si no las conocían, así eran, y pues así se mantenían. Acuérdense de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas de aceite. Era este tipo de lámparas, las que tenían y las que no fueron previsoras, pues no tenían su aceite de reserva. Por eso se les apagó la flama. Hablamos un poco también acerca de que, pues necesitamos, para entender el Nuevo Testamento, lo podemos leer y captar, digo, yo estimo, esta es una estimación mía, captar alrededor del 60% del mensaje, sin tener un conocimiento bien del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros conocemos el Antiguo Testamento, de verdad se exponencia mucho el entendimiento de lo que nos hace, vamos, de lo que nos está explicando aquí la historia. Y es cuando ya completamos el 100% de este entendimiento, o bueno, nos acercamos a ese 100% y podemos entender mejor las palabras que se usan para explicar lo que hizo Jesús. Entonces, para eso debemos entender que el Antiguo Testamento se trata de entender cómo Dios fue haciendo su plan de salvación
Y este plan de salvación se fue revelando de manera progresiva. De poco a poco Dios iba revelando a través de los acontecimientos que era de qué manera él iba a salvar a su pueblo. Y a través de estas imágenes que se iban marcando en la historia judía, podíamos ir identificando ciertos elementos que esperábamos que tuviera este plan de salvación. Dentro de esos elementos podemos destacar a los que están aquí. Ahí después, si quieren, les paso la presentación o sáquenle aquí una fotografía de momentos importantes o elementos importantes que son necesarios para entender este plan de salvación. Las promesas, el nombre de Dios, la ley, el sacerdocio, el sacrificio expiatorio, el rey, el Mesías, y cómo es que estas personas pues se les designaba, se asignaban a estos roles. Chicos, ya se va a acabar el tiempo, así que si se desconecta, o más bien ya los voy a desconectar, para que se van a conectar al mismo vínculo, por favor. ¿Vale? ¿Ya está en la grabación?